Buenas noches, muy buenas noches. Nuevamente estamos por aquí para nuestro estudio tradicional de los lunes, esperando que la bendición de Dios sea con todos, que estén pasando un buen día acá en los Estados Unidos. Es un día feriado, el Día del Trabajador, Labor Day. Así que las familias aprovecharon para ir a la playa, a los parques, a la montaña, a muchos lugares, los negocios, a poner muchas ventas especiales por el día de hoy. Y nosotros aprovechamos para descansar. Despedimos nuestra nieta, nuestra sobrina, con la niña que vinieron a pasar con nosotros el fin de semana y ya estamos otra vez aquí nosotros solitos con los perritos. Así que damos gracias a Dios porque nos ha acompañado y nos ha bendecido. No sé dónde estén ustedes, los que están en México, los que están en Colombia, los que están en el Perú, en Chile, en Argentina, los de Europa ven esto después porque el cambio de horario lo hace diferente, ¿verdad? Pero todos los que están aquí me contento mucho. Quiero aprovechar para saludar a una buena amiga que su hija estuvo muy enferma, muy afectada. Me refiero a Gladys Caride. Y vi por allí un mensaje que ya su hija ha mejorado grandemente. Yo doy gracias a Dios porque por todos esos enfermos hemos orado, ¿verdad? Y Dios ha contestado las oraciones. Así que doy gracias a Dios, Gladys, que tu muchacha, tu hija, está mejor y que tu corazón de madre debe estar regocijado, alabando el nombre de Dios por lo que Dios ha hecho en tu hija. Que Dios te bendiga. Igualmente saludo a todas las demás que están allí. Reconozco a varias de ellas. Creo que Elizabeth por ahí estaba enfermita, ya debe estar mejor. Y en fin, a todos los que se vayan anexando más tarde o que vean este video después, eh, mis mejores deseos, igualmente que el de mi esposo. Cada día en nuestra devoción personal oramos por todos y sabemos que el Señor está haciendo su obra en la vida de cada persona de acuerdo a su voluntad y al nivel de fe que cada uno ponga, ¿verdad? En su situación en particular. Que Dios les bendiga. Es un gusto estar por aquí, como les dije al inicio, y esta noche vamos a estudiar otro tema de otra mujer bastante conocida, yo diría, no tanto como la de la semana pasada, pero conocida y de quien tenemos mucho, mucho para aprender. Así que de inmediato, no me demoro más, voy a hacer la oración para que comencemos el estudio. Tierno y amante Padre, agradecidos contigo estamos por la bendición de la vida y por esta oportunidad una vez más de abrir tu palabra, de encontrar un mensaje específico para nosotros aquí en esta noche, de manera que podamos reflexionar en él, podamos incorporar en nuestra vida cualquier hábito, cualquier característica que sea necesaria que nosotras aprendamos y que nos ayude, Señor, a ser hijas e hijos tuyos que te amen y te glorifiquen en todo lo que hagamos. Guárdanos, Señor, y bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el personaje de esta noche no lo identificamos por su nombre porque no aparece su nombre en la Biblia. Aparece la ciudad donde vivía. Y eso ustedes saben, ya hemos estudiado muchos personajes y varios de ellos simplemente decían la mujer de Tecoa, fulana y esto, lo otro, y mencionaban mujeres por las ciudades donde vivían. Bueno, este es el caso de la mujer que vamos a estudiar esta noche, la Sunamita. ¿De dónde era la Sunamita? Era de Sunem. Esa era la ciudad donde ella vivía. ¿Y dónde encontramos su historia en la Biblia? La referencia está en Segunda de Reyes capítulo 4, desde los versículos 8 hasta el versículo 37. Allí encontramos a esta mujer tan excepcional, una mujer como tú y como yo.
con desafíos, con sueños, con ilusiones, con problemas, con angustias, con alegrías, con todas las vivencias que nosotros podemos tener hoy. Ella la tuvo en aquellos tiempos bíblicos, en la connotación, ¿verdad?, de cómo era la vida en aquel tiempo y por aquellos lugares. Esta mujer que se habla aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8, encontramos la descripción de donde podemos sacar las primeras características que se destacan en esta mujer de una forma muy marcada. Vamos a leer, acompáñame con tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 en adelante. Y si tienes para anotar, ahí sigue. Si estás con nosotros en el grupo de Bible Journaling los viernes de Joana, sería muy bueno que también vayas anotando, a pesar de que yo mañana voy a colocar un cuestionario que puede servirte para llenar la página de esta mujer allí en el Bible Journaling. Muy bien. Dice así en el versículo 8. Un día, cuando Eliseo, ¿quién era Eliseo? El profeta que estaba en aquellos tiempos, en esos lugares por allí y que Dios había escogido para un servicio muy especial en su pueblo. Un día, cuando ese profeta Eliseo pasaba por Sunén, de donde era la mujer, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Después, entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre, de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. ¿Qué cuadro nos pinta esta mujer? Vamos a ver cómo se describe a sí misma a través de estos versículos. Primero y principal, dice que era una mujer de buena posición, ¿verdad? Esta mujer era casada, porque aquí nos dice que habló con su esposo. Esta mujer era una mujer temerosa de Dios, porque pudo reconocer en el profeta un santo hombre de Dios. Esta mujer era una mujer muy respetuosa por la forma como se refería al profeta, que ya era un hombre relativamente mayor también, ¿verdad? Y era una mujer que podemos ver en estos primeros dos versículos sumamente bondadosa, pendiente de ayudar y de servir a otras personas para que se sintieran a gusto, ¿verdad? Así que esta mujer, que siempre estaba dispuesta, tenía la capacidad o la cualidad de ser una mujer hospitalaria. Esto es interesante porque la hospitalidad es una de las características, virtudes, prácticas, califiquémosla como querramos, aunque es una virtud, que ha ido desapareciendo mucho, ¿verdad? Cuando te llega una visita, ¿qué es lo que mayormente uno piensa? Ay, el problema que tengo, que más gente, que cocinar más, que más sábanas, que más toallas sucias, que más esto, que más aquello, que más lo otro, ¿verdad? Pero cuando tienes amor en tu corazón y cuando hospedas a personas en tu casa y haces que la estadía de esa persona contigo
sea suave, sea agradable, sea placentera, y que tú no estés dando la sensación de que ay, estás agotada, estás estresada porque la persona está en tu casa, que hasta algunas personas, la persona podría pensar, mejor me voy porque le puede dar un infarto, porque yo estoy aquí, estoy exagerando un poquito, ¿verdad? Pero cuando uno ama que la gente, compartir con la gente y hacer sentir a la gente bien cuando está contigo en tu casa, eso es un don, eso es una cualidad, eso es una virtud muy bonita que lamentablemente ha ido desapareciendo. Y esta mujer era tan diligente y otra característica que vemos de ella, era tan detallista que dice que siempre que el profeta pasaba por allí, ella le decía, venga, quédese para comer. En otras palabras, él iba de arriba abajo cumpliendo su trabajo ministerial, ¿verdad? ¿Y cuánto aprecia el pastor cuando pasa a una casa y en esa casa le dan un vaso de jugo, un vaso de agua, lo animan, lo refrescan emocionalmente, le agradecen? No siempre hacemos eso con los pastores. Hay personas que los critican más en lugar de estimularlos y a reconocerles su trabajo. Pero esta mujer hacía que cada vez que él pasara por allí, pastor, no se vaya, venga como una cosita, mire, aquí hay comida para usted, yo le preparé algo. Y esos gestos que se ven, que salen de un corazón amoroso, son bien aceptados y bien recibidos. Entonces, esta mujer que era tan especial y de tan buen liderazgo, porque ella convenció al marido, ella llamó al marido y le dijo, mira, este hombre que viene por aquí, que pasa por aquí, este santo hombre de Dios, vamos a hacerle un cuarto en la terraza y fíjate todos los detalles, como que en realidad era una mujer bien detallista. Vamos a ponerle una cama, vamos a ponerle una mesa, vamos a ponerle silla, vamos a ponerle una lámpara. O sea, lo básico para que se sintiera el profeta cómodo y a gusto, y como decimos nosotros, para que se sintiera en casa. Ella tomó consideración de esos detalles. Fíjate que es algo increíble cuando una persona toma todo eso en consideración y quien viene a estar contigo un día, una noche, un par de horas o lo que sea, se siente tan bien y tan sinceramente atendido que da gusto ver cuando uno llega a un sitio así. Así que yo me imagino que cada vez que el profeta pasaba por allí y ya sabía que tenía su cuartito y que era un lugar privado, fíjate que era en la azotea, no era donde estaba toda la familia, ella con su esposo en sus vivencias, su habitación diría yo, ¿no? Sino que era un lugar separado, apartado para el profeta. Bueno, él se sentía a gusto y sabía que allí podía llegar y no incomodaba y no molestaba a nadie y que era bien recibido. Qué bonito es cuando la persona, por el amor que hay en su corazón, que Jesús, que Cristo ha colocado en nuestro corazón, sentimos agrado de servir a los demás. Bueno, este santo hombre de Dios, un día sigue diciendo en el versículo 11, que llegó allí y como era su costumbre ya, dice, se fue a su cuarto y se acostó. Pero se puso a pensar. Y él no iba solo, él llevaba a su criado que se llamaba Giesi. Se puso a pensar y le dijo a Giesi, llama a la señora. Fíjate el trato respetuoso que hay en este diálogo entre el profeta, Giesi y la mujer. Le dice, llama a la señora. Entonces, bueno, el siervo va, el criado va y llama a la señora. Y ella viene, ¿verdad? Entonces Eliseo le dice a Giesi para que le hable a ella, porque a una mujer casada los hombres no se dirigían así de tú a tú, ¿verdad? Le dice, te has tomado, estoy leyendo en el versículo 13, te has tomado muchas molestias por nosotros.
Posiblemente ella en ese momento tal vez dice, no, 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 tranquilo, no es ninguna molestia, es mi gusto, es mi placer que usted se sienta a gusto aquí, que se sienta cómodo, que se sienta bien. Pero él reconoce que una persona que llega a una casa, una persona extra, hace que se aumente el trabajo y que hayan ciertas molestias, si así cabe la palabra decir, ¿verdad? Has tomado tanta molestia por nosotros, o sea, por él y su criado. Le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? En otras palabras, aquí hay una lección que nosotros tenemos que aprender y es la lección de ser agradecidos. Hay personas que hacen por nosotros muchas cosas. En el centro del núcleo familiar, muchas veces los padres, los hijos, la familia extendida, tiene actos, tiene cosas, tienen detalles unos con otros y a veces no abrimos la boca para decir, oye, gracias. Gracias por lo que me preparaste. Gracias por contestarme. Gracias por ayudarme. Gracias por compartir conmigo. Es fundamental que nosotros aprendamos a ser agradecidos y no tomemos, como dicen aquí los americanos, take it for granted. O sea, lo tomemos como que es la obligación de la persona, atenderme bien, ser amable conmigo. No, no. Todas esas cosas que salen de un corazón deben ser reconocidas, aunque la persona no lo va a hacer para que se lo reconozcan, porque cuando tú lo haces de corazón no estás esperando que te digan nada. Lo haces y el gozo y la alegría es hacerlo, ¿verdad? Así que Eliseo le dice, ven acá, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tú quieres que yo hable al rey? ¿Por qué le dice hablar al rey o al jefe del ejército? Porque acuérdate que leímos al principio que esta era una mujer de buena posición, o sea, esta era una mujer cuyo marido y ella estaban identificados como personas de cierta clase y ya pues eran reconocidos por el rey, eran reconocidos en los medios sociales. Y posiblemente cualquier cosa que ella tuviera necesidad en ese aspecto, Eliseo al hablar de ella iba a conseguir eso que ella quizás le hubiera pedido, ¿verdad? Pero la respuesta de ella nos tiene que hacer reflexionar, especialmente a nosotras las mujeres. Ella le responde, allí mismo en el versículo 13 más adelante, pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Como que no hubiera relación entre la pregunta que él le hace y la respuesta que ella le da. Ella dice, yo vivo segura, vivo bien. Vamos a traducir esa expresión. Yo vivo en paz. La verdad, pastor, yo no necesito nada. Yo lo tengo todo. Y con lo que tengo me siento satisfecha, me siento bien. En realidad, gracias por ofrecerse para interceder por mí, pero mire, yo me llevo bien aquí con todo el mundo y no tengo necesidad de nada. Eso sería, en palabras de nosotras, lo que traduce esa respuesta de ella. Yo vivo segura en medio de mi pueblo. Yo no tengo problemas aquí con nadie, me llevo bien con todo el mundo, soy feliz. Que una mujer diga, yo no necesito nada, bambalinas. Un poquito difícil, ¿verdad? Porque nosotras siempre tenemos alguna cosita que nos gustaría, yo quisiera. Si a ti te hicieran esa pregunta, mira, que yo puedo interceder por ti en algo que tú quisieras. Bueno, a lo mejor alguna diría, oye, que me consiga un mejor trabajo que el que tengo, o que mire a ver si me consiguen un carro nuevo, porque la verdad es que lo necesito. En fin, quién sabe cuántas cosas, pero que una persona diga, yo no necesito nada, no está fácil. Y si es una mujer, mucho menos. Bueno, ¿qué sigue en este diálogo? Dice el versículo 14, que entonces Eliseo le pregunta al siervo, oye, ¿qué podemos hacer por ella? Tú sabes que en toda circunstancia nunca falta un chismoso. Bueno, pues Giezi era el chismoso en esta historia.
Porque cuando le pregunta Eliseo, ¿qué tú crees que podemos hacer con ella? Ella está diciendo que no necesita nada, que se lleva bien con todo el mundo. ¿Qué podemos hacer por ella? Sale y dice, bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es viejo. Hay versiones que dicen anciano. Ve acá, ¿no era necesario que dijera que el marido era viejo? Con decir ella no tiene hijos era suficiente, pero como te digo que nunca falta un chismoso en todas las historias. Aquí Jesse estaba actuando de chismoso. Pues ella no tiene hijos, mira, y el marido está viejo, ¿viste? Así que tal vez aquí ya no hay para dónde agarrar. Entonces Eliseo le dice, llámala. Y entonces la llama. Ella está allí. Ella se detiene en la puerta como una señal de respeto, porque esta es otra característica de esta mujer. Esta mujer sabe respetar a un hombre, sabe cuál es su espacio y su lugar y cómo debe comportarse. Y esta es una lección que las mujeres más jóvenes de esta época hoy, en este siglo donde nosotros vivimos, bien harían en meditar y aprender, porque muchas veces el comportamiento, el trato con los caballeros, con el sexo opuesto, se ha deteriorado mucho y se entra en una familiaridad que hace mucho daño. Y si estamos hablando en el término, en el ámbito ministerial, yo como esposa de un pastor les quiero decir que nosotras las mujeres de la iglesia debemos manejarnos y comportarnos con mucho respeto con los siervos de Dios. Y si hay algún siervo de Dios, además del técnico que está aquí con nosotros, es bueno que esos siervos de Dios recuerden que el ejemplo que ese hombre le había dado a esa mujer en su ministerio era de tal categoría que esa mujer lo identificaba como un varón santo de Dios. Ojalá que de todo ministro y de todo hombre cristiano fiel se pueda decir que es un hombre varón santo de Dios, que se gana el respeto no solamente de su familia, sino de todos los que están a su alrededor. Así que ella se para en la puerta y entonces Eliseo le dice, ¿sabes qué? El año que viene para esta fecha estarás abrazando un hijo. Fíjate que ella no le pidió un hijo. Ella no fue la que dijo que no tenía hijos. Eso fue Jesse quien dijo eso. Y cuando el profeta le dice esto, porque dice, bueno, ella dice que no necesita nada, pero la verdad es que en aquellos tiempos la mujer que no tenía hijos se sentía inferior, se sentía mal. Ella debió haber sufrido mucho y posiblemente cuando ella era más joven y también tal vez su marido mucho más joven que ella, aspiraron, esperaron, oraron, rogaron por hijos y no llegaron por alguna razón, ¿verdad? La Biblia no da detalles, pero si no llegaron en aquel tiempo, fue algo así como que ella, cuando ella dice, yo no necesito nada, es porque ella ya se había conformado a ser una mujer que socialmente era identificada como una mujer que no tenía hijos. O sea que ya ese aspecto de su vida estaba superado. Posiblemente tenía la tristeza, ¿verdad? Dentro, ya muy profundo en su corazón, pero no era algo que le quitaba la felicidad ni la inhabilitaba para ser la clase de mujer que ella quería ser. Así que el profeta le dice, para el año que viene a esta época, tú vas a tener un niño. Y la reacción de ella la encontramos allí
Ella dice, no, 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 mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Esta declaración indica que esta mujer por mucho tiempo hubiera querido tener un hijo y ya se había conformado. Era algo así como que ese capítulo ya yo lo cerré. Ya, punto, me quedé sin hijo y me quedé sin hijo. Y ahora vienes tú, profeta de Dios, a decirme que yo voy a tener un hijo. Haces que reviva la esperanza en mí. No, yo no quiero. No me engañes porque a mí me dolió mucho aceptar que no tuve hijos y ya ahora que ya estoy acostumbrada a la idea y todo, tú me dices esto. Pero dice el versículo que sigue, que en efecto, versículo 17, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Tú te puedes imaginar la alegría de esa mujer cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Primero, ella no quería ni siquiera pensar en que eso no iba a suceder. Y ahora descubre que sí, que está embarazada y tiene su niño. Todo ese amor represado dentro de su corazón, toda esa frustración que ella por tanto tiempo manejó y superó y psicológicamente aceptó la situación, óyeme, ahora tiene ese niño, tiene esa familia, tiene el hijo que tanto esperaba y wow, es demasiada felicidad para ella. Ahora yo creo que sí, ella es una mujer que se siente completamente feliz. Bueno, el niño crece y en el versículo 20, perdón, en el versículo 18 dice que el niño creció y ya estaba grande, se fue con su papá al donde estaban segando el trigo y estaba el niño con él y de momento el niño grita, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Seguramente era un clima muy caliente, seguramente el muchacho tuvo una insolación muy grande. Y entonces, bueno, quejarse de dolor, el padre le dice a uno de los criados, toma el niño y llévaselo a la mamá. Primero, el papá está trabajando. Segundo, no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, lo más lógico es llevar al muchacho con su madre. Ella lo recibe cuando se da cuenta de la situación. La Biblia no dice este detalle, ¿verdad? Pero dice en el versículo que está más adelante, en el 20, dice el criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. Quiere decir que esto tiene que haber sucedido por ahí en la mañana, quizás como a las 9 de la mañana o 10, que el calor y el sol está bien fuerte en el exterior, ¿verdad? En el campo abierto. Entonces ella lo tuvo y me imagino lo trató de consolar, lo sobaría, le echaría algún aceite, quién sabe qué. Lo que hacemos nosotras cuando los hijos se quejan, ¿verdad? Entonces ella se quedó con él ahí, pero dice que al mediodía el niño murió. ¿Te puedes imaginar la sorpresa de ella? Posiblemente ella nunca pensó que el niño se le iba a morir. Y mucho menos en esa condición. O sea, ella tal vez pensó, bueno, ya se va a refrescar, ya se va a sentir mejor. Pero se le muere el niño. Entonces comienza una serie de acciones que nosotros tenemos que interpretar qué es lo que hay detrás de estas acciones para una mujer como tú y una mujer como yo, que estamos en este tiempo enfrentando las crisis y los problemas que se nos presentan en nuestra vida familiar, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación parental con los hijos, con la familia extendida y con todo esto. ¿Qué lecciones hay aquí de la forma como esta mujer tan especial actuó? Fíjate que dice que ella en el versículo 21, una vez que el niño se muere, ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Cuando yo leí esta historia por primera vez hace muchos años, la primera pregunta que me hice, y ese muchachito no tenía cama, que tuvo que irlo a poner en la cama del profeta. Pero después de leer, meditar, investigar y todas estas cosas y llegar a conclusiones y aplicarlas a mi vida personal,
Como mujer me hice la pregunta, ¿a dónde voy yo cuando llega la tragedia? ¿A dónde voy yo con mis preocupaciones y mis dificultades? ¿Dónde las pongo? Porque Primera de Pedro 5:7, ¿qué es lo que dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hacemos nosotras cuando se nos vienen las crisis, los problemas y las dificultades? ¿Nos enloquecemos? ¿Nos deprimimos? ¿Nos exasperamos? ¿Perdemos el control? ¿Nos inhabilitamos, para poderle hacer frente a las cosas? Esta mujer agarró ese niño y lo llevó a la cama del profeta. ¿Sabes por qué? Porque simbólicamente ella estaba poniendo ese niño que se lo dio Dios a través del profeta, se lo estaba llevando al Dios que a través del profeta también se lo había llevado. Entonces allí puso ella su sufrimiento y su problema. Es algo así como decirle a Dios, ok, tú me lo diste, tú decidiste que se muriera, aquí te lo traigo. Aquí te lo dejo. No me voy a desesperar. ¿Y qué fue lo que hizo? Sigue diciendo el relato que tú lo puedes leer después. Ella de inmediato habló con su esposo, porque se nota que en este matrimonio, a diferencia del que estudiamos la semana pasada de Abigail con Nabal, en este matrimonio había buena comunicación. Y esta mujer practicaba las reglas o las cualidades que debe tener una buena comunicación matrimonial. Ella habló con el marido y le dijo, quiero ir a ver al profeta, dame un siervo y dame una burra para irme. Y el padre y el esposo le dice, pero ¿por qué vas a ir? No es día de luna nueva ni de fiesta, porque esos eran los espacios de tiempo en que se buscaba al profeta específicamente para algo, ¿verdad? Y él le dice, ¿para qué? Ella no entra en explicaciones porque hay momentos y situaciones y nosotras las mujeres tenemos que aprender eso. Mis amigas, mis compañeras, mis amadas que me acompañan aquí, hay que aprender cuándo hablar y cuándo no hablar y cuándo ser específico en lo que vamos a decir y no hablar de más. Ella no entró en detalles. La Biblia no dice que ella le dijo, mira, el niño se murió y tengo que ir allá donde el profeta, porque él fue el que me dijo que yo iba a tener este niño y ahora se murió, pues que vea a ver, que me diga qué es, que lo vamos a enterrar, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ella no da explicaciones, simplemente voy en paz, me voy. Y el marido no le impidió ir. Así que cuenta la historia que ella se fue. Y se fue y cuando ella iba llegando, y había una distancia como de 25 kilómetros de donde estaba ella a donde estaba el profeta, Eliseo. Y Eliseo estaba posiblemente en un lugar alto porque dice que a la distancia la vio cuando ella venía, ¿verdad? Apresurada con el siervo. Y le dice a Giesi, allá viene la tsunamita. Acércate y pregúntale si todo está bien con ella, en su casa, si todo está bien con su esposo y si todo está bien con su hijo. Parece que desde lejos la ansiedad y la desesperación que ella traía, Eliseo la percibió, ¿verdad? Y aunque Eliseo no sabía lo que había sucedido con el niño, un siervo de Dios que mantiene una comunicación estable, profunda, frecuente con Dios, puede intuir muchas cosas, ¿verdad? Y este hombre, santo hombre de Dios, lo intuyó. Pregúntale a ver qué es lo que es. Y cuando ella llega a donde está el profeta, ella entonces lo encontramos en el capítulo, en el versículo, ok, estamos por el 28. Versículo 28. Ella le dice, un poquito más adelante. Vamos al versículo 27. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino y le dijo, déjala. Está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada, ¿verdad? Como les dije, aunque él era el siervo de Dios, él no podía adivinar lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces ella le dice, Señor mío, versículo 28,
le reclama la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Esto suena a reclamo, ¿cierto? Esto suena a ¿qué pasó aquí? Usted me da un muchacho y ahora me lo quita. No lo tomemos como una queja de ella, aunque suena a queja. Tomémosla como lo que es en realidad, una expresión de dolor, del dolor del corazón de una madre que esperó tanto por ese niño, que amó tanto a ese niño, porque ese niño tenía que haber tenido entre 8 y 10 años cuando sucedió el incidente, que ahora le dice, yo nunca se lo pedí. O sea, yo no tengo por qué enfrentar esto y no sé cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces Eliseo le dice a Giesi, ponte la ropa, arréglate, toma mi báculo, ve allá, y le da ciertas instrucciones, pero la mujer le dice, no, esto no es con el siervo, esto es con usted y con Dios, con usted y su Dios, porque fue usted y su Dios los que me dieron ese niño a mí. Entonces, Dios y usted son los que van a tomar la decisión final, ¿verdad? Y entonces Eliseo se va con ella, llega a la casa, en el versículo 32 encontramos, ¿no? Y encuentra al niño muerto tendido sobre la cama. Entonces entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Y luego hizo, ¿verdad?, algo que bien interpretado, nos revela que hubo un proceso, para mí, el proceso de él orar, tenderse sobre el niño y que eso sucediera 7 veces, no indica que había algo de magia en el asunto, sino que era un proceso que se estaba realizando donde la fe de la madre y la fe del profeta estaban siendo a prueba. Porque el profeta fue probado. No dice en otros incidentes que Eliseo tuvo que esperar tanto. Aquí fueron 7 veces que él se echó sobre el cuerpo del niño hasta que el cuerpo del niño entró en calor, estornudó y el niño volvió a la vida. Entonces ya al final, en el versículo 36, dice que Eliseo le dijo a Giesi, llama a la señora. Y entonces Giesi lo hizo y cuando ella llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. ¿Te puedes imaginar lo emocionante de eso? Esa mujer tuvo que tener una fe inquebrantable en el Dios de Eliseo. Tenía que haber tenido una convicción de que Eliseo era un hombre de Dios que podía ayudarle a resolver el problema. Era una mujer que cuando llegó el gran conflicto, la gran tragedia, esa mujer estaba segura que por donde llegó ese niño como una bendición, Dios determinaría lo que iba a pasar con ese niño también para bendición. Entonces ella en el versículo 37 dice, entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra, como es la demostración de un corazón agradecido. Es de rodillas como llegamos a la presencia de Dios para darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese corazón roto de esa madre, vuelto nuevamente su hijo a sus brazos, no podía hacer otra cosa sino que agradecerle a Dios por su bondad. Tomó su muchacho y salió. Qué ejemplo tan tremendo de fe, de dependencia en Dios, de entrega de nuestros problemas, de nuestras dificultades
a Dios. Qué ejemplo tan grande de respeto hacia el ministerio, hacia lo que Dios puede hacer a través de sus siervos. Qué mucho tenemos que aprender. Bueno, llegamos al final de la historia y yo tengo aquí algunos puntitos que quiero concluir con eso. En primer lugar, quiero que recordemos que esta mujer de rodillas presentó su problema a Dios y de rodillas agradeció a Dios por la forma como Dios les resolvió su problema. Lo mismo que tú y yo tenemos que aprender. Lo mismo que tú y yo tenemos que practicar. Muchas veces nos ahogamos en nuestros propios problemas porque se nos olvida que Dios es más poderoso que nuestros problemas. Y que si nosotros se los presentamos a Él en oración y con fe esperamos pacientemente que Él actúe, Él va a actuar a su debido tiempo. Esta mujer en ningún momento, a pesar de que la muerte de ese niño le ocasionó un sufrimiento indescriptible, ella en ningún momento perdió la paz. En ningún momento se desesperó, porque fue una mujer de fe. Y fue una mujer que al final se dio cuenta que Dios nunca nos abandona, que siempre actúa en nuestro favor. ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿De qué forma lo hace? No lo podemos describir en todos los momentos ni en todas las circunstancias, pero sí podemos decir que lo hace. Y eso es lo más importante. No hay que abandonar las cosas espirituales cuando vienen los problemas. Al contrario, es cuando más cerca de Dios debemos estar. Que Dios nos ayude a tener estas cualidades que tenía esta mujer. A que aprendamos que cuando llega la crisis y llega el problema, es de rodillas ante la presencia de Dios a donde tenemos que llevar nuestros problemas y nuestras dificultades. Y cuando pasa el vendaval, porque va a pasar, entonces es también de rodillas como debemos agradecer al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Ha sido un gusto para mí compartir tan bella historia contigo y espero que en el resto de esta semana medites en lo que esta mujer, que fue una mujer como tú y como yo, nos enseña y compartas con otras personas los beneficios que hayas podido recibir en tu encuentro con Dios a través de este estudio. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque esta historia está en la Biblia para que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en ti, para que cuando vengan los momentos difíciles podamos recordar que debemos llegar a ti con todas nuestras angustias y dificultades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Esta historia está aquí para que nosotras también aprendamos a ser mujeres cristianas dispuestas a servir, a ayudar, a hospedar, a tratar bien a las personas que necesitan de nuestra ayuda, a tener un hogar disponible para aquellos que necesiten llegar, ya sea por un consejo, ya sea por una ayuda, ya sea por lo que sea, pero que puedan, al estar en contacto con nosotros, poder recibir eso que muchas almas están deseando. Permite que podamos tener esas cualidades de esta mujer, que podamos ser mujeres respetuosas, que podamos ser mujeres que guardemos nuestro espacio, nuestra distancia y que sepamos, Señor, cómo comportarnos en cualquier circunstancia, porque somos mujeres de Dios. Guíanos, ayúdanos, bendícenos. Y en el resto de esta semana, Señor, guárdanos en todo momento y en todo lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo lunes si Dios nos da vida y salud, o el viernes en el grupo Journaling, donde está
Joana de la Cruz, Aprendiendo y Creando, que es el nombre del grupo. Bendiciones, una feliz noche para todos.